Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción, Suset, y a todos por estar aquí escuchándonos. El día de hoy les quisiera hablar un poco de la forma en que yo implementé economía a través de estos últimos años, desde que me gradué, y cómo me parece increíble que, bueno, escuchamos a Mónica hablarnos de el lado empresarial, del emprendimiento, y ahora yo les quiero hablar de un lado que es cómo para mí economía me llevó a entender el comportamiento humano un poco más del lado de psicología y cómo esto me hizo aplicarlo en organizaciones. Entonces, bueno, mi conferencia se iba a llamar La economía te lleva a todos lados, pero eso realmente es la descripción de esta conferencia. Entonces, lo que les quiero hablar específicamente es la economía y las ciencias del comportamiento. Entonces, un poco de contexto, Suset ya dijo tal vez lo más importante, pero cuando yo me gradué del colegio, tal vez un poco antes de graduarme, yo fui una estudiante muy buena en mate, en contabilidad, en economía, en todo lo que era numérico en el colegio. Y por alguna razón tenía la impresión que ser buena en números en el colegio significaba que yo tenía que ser economista. Porque, y creo que Suset dijo esto al principio también, que mi imagen era, voy a estudiar economía porque después voy a trabajar en un banco o en finanzas o lo que voy a hacer todo el tiempo es ver números. Y bueno, empecé economía en la Marro y me di cuenta lo equivocada que estaba. Claro, tenemos clases de finanzas, economía 1, 2 y 3, cálculo y todo esto numérico, pero también tenemos todo este mundo de posibilidades que yo ni siquiera sabía que existían antes de entrar a la U. Y una de las clases que más me apasionó fue precisamente una que se llamaba Organizational Behavior en el segundo año de la carrera, en donde empecé a entender que el comportamiento humano y poder tener esta comprensión de cómo actúan las personas, cómo toman decisiones, qué los motiva y qué los desmotiva, influye la forma en que tomamos decisiones dentro de una organización, en la economía, en los negocios. Entonces, se van a dar cuenta que soy una persona que me encanta estudiar, entonces decidí que iba a estudiar psicología al mismo tiempo. Entonces, por 2 años de mi carrera estaba estudiando economía en la UFM de lunes a viernes y los sábados empecé a estudiar psicología en la Galileo de Misco, porque ahí es donde tienen la sede de psicología clínica. Pero empecé a estudiar estas dos carreras y al final solo hice 2 años de psicología clínica. Terminé economía y lo que me di cuenta es que existía este mundo en donde se une la economía con la psicología y que entender las dos cosas nos da una fuerza mucho más grande para tomar decisiones organizacionales, públicas, incluso decisiones personales, de finanzas personales. Entonces, nomás me gradué de la U, decidí estudiar esta maestría en recursos humanos y comportamiento organizacional. Hice mi tesis con Save the Children. En ese momento hasta creí que yo tenía un patrón con los lobos rojos, pero no pasó cuando regresé a Guate. Y bueno, les puedo contar más de mi experiencia en la maestría, pero la lección que saqué y que quiero compartir con ustedes hoy es que entender el comportamiento humano tiene un valor enorme cuando estamos en una organización tomando decisiones importantes. Entonces regresé a Guate, tuve un poco de experiencia trabajé en una fundación, hice un par de consultorías en recursos humanos. Bueno, he sido profesora de la U todo este tiempo, pero empecé a trabajar con una empresa inglesa que no conocí mientras estaba en Inglaterra, sino que casualmente cuando estaba en Guatemala, que se conoce como el Behavioral Insights Team o BIT, que así me voy a referir a ellos a través de esta conferencia. Pero BIT básicamente lo que hace es una empresa que nació en Inglaterra y ahora opera en todo el mundo. Y lo que tratan de hacer es, o su misión, su visión de trabajo es aplicar las ciencias del comportamiento. Y por ciencias de comportamiento entendamos lo que es toma de decisiones, psicología humana, incentivos. Entonces, aplican todo este conocimiento de la persona a organizaciones públicas. Y uno de los países en donde lo hacen es en Guatemala. Y aquí es donde entro yo en BIT. Yo soy su coordinadora de proyectos en Guatemala y actualmente estamos trabajando con la SAT, RENAP y el Ministerio de Educación.
Y bueno, le pueden preguntar a mi abuelita, a veces hasta a mis papás, y hasta a ellos les cuesta explicar un poco qué es lo que hace Bit. Entonces, lo que quiero hacer con este ejemplo que les voy a dar en estos 10 minutos que tengo, es un ejemplo súper claro de cómo ellos quieren aplicar el conocimiento en ciencias del comportamiento a las decisiones de política pública. Y la idea es que por medio de intervenciones baratas, fáciles, se pueda crear un gran impacto. Entonces, voy a empezar con uno de los primeros trabajos que hizo BIT en Guatemala. Esto fue en el 2013-2014. Yo todavía no trabajaba con ellos, pero después les voy a decir por qué me encanta este ejemplo y cómo esto ha escalado a los trabajos en los que yo estoy relacionada ahora. Pero bueno, les voy a hablar de este ejemplo que hicieron con la SAT. La SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, que es donde todos pagamos impuestos, todos los años se asegura y mira quién de los ciudadanos no ha pagado el ISR todavía, el impuesto sobre la renta. Y a las personas que no han pagado les envían una carta genérica, una carta que dice, estimado contribuyente, todavía no ha pagado su impuesto sobre su ISR, por favor pagarlo antes de tal fecha. Y esta carta genérica la han mandado por años. En esta conferencia estoy segura que a nadie se lo han mandado porque todos pagamos nuestros impuestos a tiempo. Pero si no lo hiciéramos, nos llegaría esa carta. Entonces, lo que vino a hacer BIT como consultora externa fue identificar que había un problema con esta comunicación y darse cuenta que pudiéramos cambiar el contenido de la carta para tener un efecto más grande en los contribuyentes, en los ciudadanos que reciben la carta, y que sea más probable que declaremos nuestros impuestos y que paguemos. Solo para estar todos en la misma página, cuando trabajamos a final de mes o final de año, final del periodo contable, tenemos que primero declarar impuestos, que quiere decir nos metemos al portal de la SAT y los declaramos, y después los pagamos. Entonces son dos procesos diferentes. Entonces el objetivo de esta intervención o este experimento era ver cómo a través de la carta podemos aumentar la declaración y aumentar el pago de impuestos. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se dividieron a todos los contribuyentes, o sea, a todos los ciudadanos que no habían pagado ISR en el 2013, y se dividieron en 6 grupos. Lo que les quiero empezar a transmitir es que BIT lo que hace son experimentos controlados. Entonces, queremos probar cómo funciona una versión, por ejemplo, de la carta en comparación a otra. Entonces, se dividió a todos estos ciudadanos que no estaban pagando el ISR en 6 grupos. Les voy a explicar cada uno de estos 6 grupos. El primer grupo fue el grupo control. Este grupo, que es 1/6 de los ciudadanos que no pagan impuestos, no se les envió nada. Ellos no pagaron impuestos, así se quedó la situación. Y lo único que podía pasar para que pagaran impuestos es que algún conocido les recordara o que ellos mágicamente se recordaran y pagaran sus impuestos. El segundo grupo fue el de la carta original de la SAT. Este es el grupo que representa la realidad. Entonces les mandamos la carta original que era genérica sobre la SAT. Esta vez se las expliqué, pero solo decía, estimado contribuyente, recuerde pagar sus impuestos antes de tal fecha porque tiene omisos o no ha pagado durante este periodo. Tercer grupo. Aquí es donde ya empezó a entrar el trabajo de BIT, de Behavioral Insights Team. Y basándose en teoría, y esto es muy importante, no es que se inventen cartas, es basándonos en teoría sobre el comportamiento humano, sobre la psicología, diseñaron una carta que se llamó diseño comportamental. Lo primero que tenía es un llamado a la acción, porque la teoría demuestra y muchas replicaciones de estos experimentos demuestran que es más probable que actuemos cuando hay un llamado a la acción desde el principio. Si alguno de ustedes vende comida, por ejemplo, como nuevo emprendimiento en la cuarentena, es más probable que consigan clientes si su anuncio dice haz tu pedido ya o que indique una acción a que si solo se anuncia algo. Entonces se aplicó este concepto diciendo paga tus impuestos hoy. Y después seguía la carta muy parecida a la carta genérica. Y lo otro que tenía es una serie de instrucciones.
porque es más probable que actuemos si sabemos exactamente qué tenemos que hacer en vez de si tenemos que investigar qué hay que hacer. Entonces se aplicaron estos aprendizajes de cómo actúa el ser humano. Cuarto grupo. Al cuarto grupo se le envió una carta también aplicando conceptos del comportamiento humano que se llama norma social. Y lo que dice esto es que nosotros actuamos en su gran mayoría como vemos que actúan los demás. Entonces, bueno, BIT lo que hace, aparte de aplicar todos estos conocimientos, es explorar. Y lo que ellos se dieron cuenta es que en Guatemala tendemos a creer que menos personas pagan impuestos que en lo que en realidad pagan. Entonces, solo les voy a hacer una pregunta a todos por si pueden contestar en menos de 10 segundos. ¿Qué porcentaje de la población que tiene que pagar ISR creen que paga el ISR? Voy a abrir el chat. Bueno, en realidad están súper optimistas. Bueno, algunos. Pero en ese entonces, en el 2013, se oían muchos comentarios como casi nadie en Guatemala paga sus impuestos a tiempo. O ¿por qué voy a pagar impuestos si la gran mayoría no paga impuestos a tiempo? Y lo que nos dice la SAT, aquí está, es que el 64.5% de la población sí paga sus impuestos a tiempo. Que, bueno, decepcioné a la mayoría que está escribiendo 80, 70, 90, pero hay muchos ciudadanos que creen que nadie paga impuestos o que menos del 50% paga sus impuestos a tiempo. Entonces, lo que hicimos con esta carta fue simplemente escribir: el 64.5% de los guatemaltecos paga sus impuestos a tiempo. Usted es parte de una minoría que no lo está haciendo. Por favor, pague sus impuestos a tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer aquí? Hacer que no nos sintamos parte del grupo, y por eso se llama norma social. Un quinto grupo, le mandamos una carta que se llamaba decisión deliberada. ¿No les ha pasado que están en un grupo de WhatsApp? Algún compañero de la clase o algún amigo escribe: hola, estoy recaudando fondos para donación de víveres en esta pandemia. Si quieren donar, pueden depositar a tal cuenta. Y tal vez hay unos cuantos que contestan, pero hay otro montón que nunca contestan. ¿Qué significa que no contesten? Puede ser que no vieron el mensaje, puede ser que se les olvidó, que están ocupados, que no entendieron. Pueden ser 1000 cosas. Incluso yo, como persona que no contesté, puedo justificarme diciendo: ay, habían tantos mensajes que no me dio tiempo, o estaba muy ocupado, se me olvidó, lo que sea. Pero resaltar una decisión, que es lo que se hizo con esta carta, es decir, si usted no declara sus impuestos, se va a considerar como acción deliberada y se tomarán los procedimientos establecidos por la ley. Es hacer explícito que el no declarar impuestos es consciente, es a propósito. Entonces es como que en el grupo de WhatsApp nos escribieran: si no donan, lo voy a considerar como que ustedes conscientemente no están donando. Y solo esto se ha estudiado, que hace que las personas sea más probable que actúen o donen o paguen sus impuestos. Y querían evaluar eso. Y finalmente la Carta de Orgullo Nacional, que también son otros montones de estudios que dicen que las personas son más probables que actúen si luchan por una causa mayor que ellos. Una de esas puede ser el orgullo nacional. Entonces se agregó una bandera en la carta y aparte una frase que decía: sea un buen guatemalteco y ayude a su país pagando impuestos, que tiene casos omisos, etcétera, etcétera. ¿Qué piensan? A ver, varias cosas importantes. Lo que querían evaluar era si alguna de estas cartas lograba que la declaración de ese grupo fuera más alta, o el pago de impuestos fuera más alta en comparación a las otras. ¿Cuáles creen que fueron los resultados? No tenemos mucho tiempo, entonces creo que me voy a adelantar a los resultados de una vez. Pero ahorita que todavía no saben cuáles son, ¿creen que hubo un impacto? Es la misma carta, es la misma situación, son grupos aleatorios, lo cual quiere decir que la probabilidad que declararan era la misma en todos los grupos, cosa que van a aprender en estadística en la Marro. Pero
todos tenían la misma probabilidad de declarar y de pagar. Entonces, ¿será que hay un impacto solo por cambiar un poco de palabras? Esto es lo que encontramos. Primero, declaración. Y esto tal vez interesante, pero lo demás se pone mejor. ¿Qué nos dice la declaración? No importa cuál sea la carta, con que se mande una carta, aumenta la declaración. Y hay una diferencia estadística significativa. Esto quiere decir que el impacto pesa. Y esto también lo van a aprender en estadística más adelante, o tal vez en el colegio ya. En mi colegio no lo aprendí, pero espero que ustedes sí. Pero el punto es que solo con mandar una carta hay más declaraciones. Entonces, de por sí, el primer aprendizaje para la SAT fue que mandar una carta sí sirve. Pero desde ya nos empezamos a dar cuenta que si miran la columna anaranjada, la carta de acción deliberada, donde se decía, si no paga, sabemos que conscientemente está tomando esta decisión, es la que más impacto tuvo. Y ese grupo declaró en promedio más que los demás grupos. Pero ahora donde viene lo que realmente impresiona, la tasa de pago. Nos damos cuenta que no hay una diferencia estadística, no hay un impacto estadístico entre la carta genérica que mandaba la SAT y no mandar cartas. En palabras más simples, no mandar nada y mandar la carta que estaba mandando la SAT era exactamente lo mismo. No hacía que pagaran más de impuestos. Tasa de pago, solo para resumir, es, bueno, yo declaré mis impuestos, tasa de pago es, si sí pago, entonces me considero una persona que está pagando. Si no pago, es, declaré, pero no pagué nada. Entonces, básicamente eso no le sirve mucho a la SAT. Y después vamos a ver cuánto pago, porque yo puedo tener 100 quetzales de ISR que debo y solo pagar un quetzal, o puedo pagar los 100. Pero entonces, ¿qué nos dicen estos resultados? Primero, que la carta genérica no tuvo ningún impacto. Mandar eso no hace que la gente pague sus impuestos. Pero mandar la carta con un mensaje social o con acción deliberada tiene un gran impacto. Entonces, estas cartas sí hacen que las personas paguen. Y cuando vemos el monto que pagan, y este es el resultado más impresionante, otra vez, la carta de normas sociales y la carta de acción deliberada son las que tienen un impacto más grande. Está en dólares porque este paper se hizo para otra audiencia, no para guatemaltecos, pero lo podemos multiplicar por 7.5. Y esto lo que quiere decir es que cuando los grupos que se les envió la carta de norma social o de acción deliberada pagaron mucho más que los que no les mandaron carta, los que les mandaron la carta genérica o cualquiera de las otras versiones. ¿Qué nos dice esto? Primero, lo que nos está diciendo es que el comportamiento humano no es tan predecible como creemos. Hay muchas cosas que están haciéndose actualmente porque siempre se han hecho así. La SAT siempre ha mandado la misma carta. ¿Por qué lo vamos a cambiar? Y un experimento así de controlado, donde se compararon las 6 versiones de grupos, nos demuestra que solo con hacer estos pequeños cambios podemos tener un gran impacto. Entonces, les quiero dejar 3 conclusiones de mi conferencia. La primera es que hay que evaluar antes de escalar. Si la SAT, bueno, solo algo sorpresivo que no les conté. Para todo esto se hizo un análisis de costo-beneficio. La SAT con la carta de acción deliberada recaudó 2 millones de quetzales adicionales que no tenía estimado que iba a pasar ese año. Y el costo fue de 100,000 algo quetzales. Entonces, igual 200 millones y pico de ganancias en la SAT o de recaudación de impuestos adicional. Entonces, con este mensaje de evaluar antes de escalar, si reconocemos que la carta genérica de la SAT no tiene impacto, entonces solo es un costo, un gasto para la SAT. Pero si hay una carta que tiene tanto impacto en el comportamiento, la evaluamos, nos dimos cuenta que es mejor, entonces ya lo escalamos y le mandamos a todos esa carta, porque es la que más impacto tiene. Pero no solo asumimos que sabemos qué es lo mejor, sino que estudiamos a la persona, estudiamos cómo se toman decisiones, estudiamos qué nos hace querer pagar impuestos. Lo segundo es que cambios pequeños y pocos costosos hacen una gran diferencia.
Pensemos en estas cartas. Cambiar la carta genérica a otro contenido es cuestión de palabras. Eso no es muy costoso. Es fácil si nos proponemos estudiar esto o pedimos ayuda. Y miren el impacto que tuvo. Recaudación, declaración. Y esto se puede escalar a otros proyectos, otras comunicaciones que tenga la SAT. Y finalmente, que la economía y las ciencias del comportamiento son un gran equipo. Y quizás esta ha sido mi lección más importante a través de los años, desde que me gradué del colegio, en mi camino como economista de estudiante, ahora profesional, es que somos personas y las personas somos complicadas, nos motivan diferentes cosas, nuestros incentivos cambian, las condiciones nos hacen tomar decisiones diferentes. Entonces, conocer cómo actúa la persona nos va a ayudar a tomar mejores decisiones empresariales, como decía Mónica, en política pública, que es un ejemplo que les enseñé hoy, en nuestra vida personal, en nuestras finanzas personales, en grupos de trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo hemos hecho esto más adelante? La SAT ahora aplica ciencias del comportamiento en sus mensajes de texto, que eso tal vez sí les han llegado. Por ejemplo, en vez de decir estimado contribuyente, ahora dicen estimada Daniela, NIT, tal y tal. Porque personalizar hace más probable que actuemos. Entonces, concluyo con esto mi presentación, pero el mensaje que quiero transmitir es: estoy totalmente de acuerdo con el título de esta conferencia y es que la economía nos puede llevar a donde más nos guste. A mí me apasiona, a mí me encanta entender la conducta humana y cómo esto se aplica en la organización. Más adelante vamos a ver otros temas como Estefanía nos va a hablar de agricultura y hay tantas aplicaciones, pero lo que yo les quiero dejar a ustedes es la inquietud que economía es una base súper sólida, muy fuerte, con mucho contexto, conocimiento, y que esto nos da un valor agregado a la hora de decidir qué es lo que nos gusta. En mi caso, conducta humana, pero la pregunta es cuál es su interés y cuál es su pasión y cómo pueden aplicar economía en ese sentido. Entonces, muchas gracias y dejo la palabra para la siguiente.